y de rojo nos vestimos para apoyar a la Roja hoy día en este partido que es bien importante. Son 3 puntos, estamos ahí cayéndonos de la tabla, así que le deseamos la mejor de la suerte. Nosotros comenzamos las noticias junto a ustedes y vamos a comenzar en la Convención Constitucional porque finalmente el Pleno pudo retomar la discusión del reglamento luego de tener que suspender la sesión durante la mañana. Vamos a saber todos los detalles de lo que ocurrió. Tomamos contacto con Josefina de la Fuente. José, esta sin duda debe ser la semana más difícil para la convención. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, yo creo que ha sido una semana bastante acontecida, movida a lo del caso de Rodrigo Rojas Vade. Se sumó hoy una controversia, eso sí, esta tenía más que ver con el contenido de la discusión, el reglamento, pero de todas maneras generó bastante desorden y de hecho la sesión se tuvo que suspender por varias horas y se reanudó pasadas las 3 de la tarde. Recién ahora se comenzaron a dar las palabras. Recordemos que el espacio de deliberación era como de 2 horas por reglamento, expuso la coordinadora de la Comisión de Reglamento, Maya Alves, y ahora están entonces en las palabras, unas palabras que van a durar, como yo te decía, probablemente 2 horas, así que hoy día va a ser hasta largo y finalmente la votación propiamente tal del reglamento en general se va a dar el día martes, como tú bien mencionabas, porque se va a dar espacio para que los convencionales presenten indicaciones. A ver, ¿de qué se trata todo este enredo? Básicamente del tema de los quórum. Por qué quórum se votan ciertas normas, 2/3 o mayoría simple, absoluta, etcétera. Ayer por la tarde les llegó un correo a los convencionales por parte del secretario de la mesa donde se especificaban distintos artículos que debían votarse con un quórum de 2/3, esto en el reglamento general y también en el reglamento de participación y consulta indígena, y además habían otras normas, todas las que no estaban incluidas ahí en ese correo, que se iban a votar por un quórum de mayoría simple. Algo que molestó a los convencionales porque decían que esta decisión de qué artículos se votaban por 2/3 fue tomada de manera unilateral por la mesa y que no se consideró el Pleno. Además decían ellos que habían artículos que claramente ellos suponían que se iban a tener que votar por 2/3, como el 94 y 95 del reglamento general, pero que se incluían otros artículos que nunca contemplaron que se iba a tener que votar por un quórum de 2/3. Eso por una parte en el reglamento general. Por otra parte está el tema de los pueblos originarios respecto al reglamento de participación y consulta indígena, porque ellos proponen una consulta indígena que dicen que tiene que ser vinculante, y algunos convencionales se entendió que al ser vinculantes entonces se tenía que votar por un quórum de 2/3. Los pueblos originarios estaban muy sorprendidos diciendo que consideraban inaceptable que se le pusiera un quórum supramayoritario a este reglamento de participación y consulta indígena, y es por eso que se levantan de la sesión muy indignados, interpelan a la mesa por el manejo que ha tenido, después salieron, interpelaron también en micrófono al rol que ha tenido la presidenta Elisa Loncón, el vicepresidente Jaime Baza, etcétera. Reanudó la sesión a las 3 de la tarde y abrió la presidenta Elisa Loncón diciendo que la mesa no impone, sino que propone y que desde la diferencia entonces se va a tratar de seguir llegando a la unidad. Escuchemos lo que dijo la presidenta Elisa Loncón al inicio de esta sesión de la tarde. Hemos tenido una manera de trabajo acá donde el Pleno es el que toma las decisiones y nosotros como mesa hemos empujado al Pleno a tomar esas decisiones, pero el Pleno también somos la mesa. Eso tiene que quedar muy claro, que el Pleno también somos la mesa. La mesa no está fuera del Pleno. La mesa no impone, no hemos impuesto decisiones. La mesa propone, el Pleno decide. Bien, también habló la vicepresidenta adjunta de la convención, Isabel Godoy, pidiendo un poco disculpas por el momento que se había vivido hace un rato, una descoordinación. Finalmente después se juntaron con todos los representantes de la mesa ampliada en una reunión después de lo que sucedió para poder solucionar este entuerto. Se llegó a una solución que va a ser con la presentación de indicaciones que tienen que ser patrocinadas por al menos 30 convencionales, y lo que se va a hacer ahí entonces en estas indicaciones, que se pueden presentar hasta el día de mañana, es especificar o pedir cuáles son las normas en específico que se tienen que votar por 2/3. Ahora, ¿cómo se decide cuáles se votan por 2/3? Se vota por mayoría absoluta. En síntesis, por mayoría absoluta de los convencionales se va a definir cuáles normas se votan por 2/3. Antes de que discutamos eso, pasemos a escuchar lo que dijo Isabel Godoy respecto al incidente que se vivió en la mañana. Dejar en claro de que, y pedir disculpas por el momento ocurrido hace un rato. Nos hemos reunido como mesa y hemos debatido como hay que debatir
con alturas de mira, en bien de la convención y del mandato que tenemos por los pueblos y por el pueblo. Y este gesto de unidad no es solamente simbólico, sino que es reencontrar nuestros caminos en pos de esas metas y objetivos. Bien, Mati, te quiero invitar a que escuchemos y veamos este ambiente que se vivió hoy en el hemiciclo cuando los pueblos originarios se levantan. Son principalmente pueblos originarios del norte y deciden salir entonces de esta sesión. La presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza intentaron básicamente llamar al orden, que se pudiera conversar, pero finalmente no fue posible y terminan de salir indignados. Entonces los representantes de pueblos originarios decían algunos que había que evaluar, hacer cambios respecto a la mesa, al manejo de la mesa. Decían algunos que la presidenta Elisa Loncón tenía que entender que ella no era representante de todos los pueblos originarios, otros decían que tenía que ser más fuerte y más clara. Escuchemos el ambiente entonces de lo que se vivió el día de hoy. A continuación también una declaración de la Convencional de Pueblos Originarios, quien estaba también molesta por lo que se interpretó respecto al quórum, Natividad Yanquileo. La deliberación, o bien... Oye, pero orden en la sala, señor Barraza. Orden, por Pero dejen, favor. pero que este es el tipo de instancias en la cual se pone en riesgo la continuidad del proceso constituyente. Respetemos el uso de las palabras, respetemos, pero esta no es la forma. Silencio. Pero constituyente, que... Se suspende la sesión y pongo orden. Vamos a tomar unos minutos y luego retomamos la sesión. Queda suspendida porque no hay palabras para escuchar. Estábamos hablando y hay que escuchar. Este es un proceso de participación que se tiene que dar en este proceso histórico, si bien nosotros estamos aquí, pero nosotros tenemos que tener la legitimidad, ese respaldo respecto a cuáles van a ser los derechos y las garantías que quieren los pueblos indígenas que queden en esta nueva Carta Fundamental. Es lamentable lo que pasó el día de ayer. No se puede, insisto, no se puede restringir los derechos aplicando esta norma, que además es una norma restrictiva. Ya, ahí hablaba Natividad Yanquileo precisamente en particular por este reglamento de participación y consulta indígena. ¿Y dónde estaba la confusión? Voy a tratar de explicarlo de manera simple porque la verdad es que el tema es bastante árido y enredado. Básicamente, este reglamento, esta comisión de consulta y participación indígena proponía una consulta indígena. Algunos creían que esta consulta indígena iba a ser vinculante al Pleno, o sea, lo que se decidiera en esta consulta indígena tenía que aceptarlo el Pleno. Eso era lo que entendían algunos convencionales, pero desde los pueblos originarios ellos dijeron que no, que lo que saliera de la consulta indígena, por cierto, que iba a ser vinculante a lo que decidiera y discutiera la propia comisión, pero que siempre el Pleno era el que tenía la última palabra e iba a ser el Pleno el que iba a decidir finalmente si es que hacía vinculante o no el tema de la consulta indígena. Decían ellos que imponiendo estos quórum supramayoritarios que fueron rechazados por gran parte de los pueblos originarios, sobre todo también por la Machi Francisca Linconao, se estarían violando incluso tratados internacionales que hablan respecto a esto. Pero ese es el tema del reglamento de participación y consulta indígena. El reglamento general, que es el que está ahora en discusión, también generó polémica por lo que yo te decía al inicio, porque habían algunos artículos que para ellos eran claros que tenían que votarse por 2/3, porque se referían a la votación de las normas constitucionales, pero habían otros que hablaban un poco más allá y que eran más bien referentes a la toma de decisiones. Decían entonces los convencionales que no saben por qué se incluyeron tantos por un quórum de 2/3, que se debió haber consultado el Pleno para que ellos tomaran la decisión, y algunos también cuestionaban porque decían que habían algunos vicepresidentes adjuntos que de hecho no lograron entregar sus insumos a la mesa. Podríamos decir en palabras coloquiales, decían que la mesa básicamente, la presidenta, el vicepresidente, el secretario pasaron la máquina al resto de la mesa y que no se les tomó en consideración. Escuchemos lo que dijo en ese respecto la convencional Natalia Enríquez. Pero ayer en la noche nos sorprendemos con el hecho de que esto ha cambiado. Y no cambió después de una conversación. Cambió entre muy pocas personas, que ni siquiera sabemos exactamente quiénes fueron esas personas. Fue la mesa directiva, como se entendió hasta ahora, que es la presidencia y vicepresidencia electas por mayoría absoluta, o son todas las vicepresidencias que trabajan de manera colaborativa.
o simplemente estas personas de la mesa directiva son un adorno que acompaña entonces las decisiones que tienen que acatar por la presidencia y la vicepresidencia. Bien, entonces vamos a ver cómo termina eso, como yo te decía, Mati, respecto al quórum de 2/3. La próxima semana se va a votar por mayoría absoluta. ¿Cuáles se votan por 2/3? Y advertían desde la derecha que si, por ejemplo, una mayoría absoluta de los convencionales decide no considerar como quórum de 2/3 algo que está considerado con ese quórum en la Constitución, entonces simplemente irían a reclamar aquí unas cuadras de acá a la Corte Suprema. Eso por parte del tema del reglamento que se está discutiendo ahora, pero también el día de hoy estuvo marcado, por cierto, por las reacciones a lo que sucedió con el convencional Rodrigo Rojas, sobre todo porque el día de hoy en la cuenta dinámica se publicó que el convencional Rodrigo Rojas entonces iba a tomarse una licencia de 15 días a contar del 9 de septiembre del día de hoy. También así entonces se dilucidaba qué era lo que iba a pasar con él, porque había mucha duda respecto a si iba a aparecer o no, hoy, mañana, la próxima semana. Entonces había harta incertidumbre. Algunos compañeros de él incluso pedían que ojalá él se pronunciara para poder no hablar todo el tiempo de si va a venir o no y poder al menos despejar eso. Por cierto, no sabemos la razón de la licencia médica y eso está bien porque es información privada, pero deja tranquilo a algunos convencionales que al menos por los restos de los 15 días no va a haber especulaciones de si Rodrigo Rojas aparece o no. Estaremos esperando entonces probablemente en los próximos días o semanas, quién sabe cuánto, si es que hay algún tipo de declaración del convencional Rodrigo Rojas. Lo que sí hay declaraciones de algunos de sus compañeros que ellos piden que salga, básicamente. El convencional Rodrigo Rojas dicen que le hace daño a la convención, que éticamente no puede seguir aquí. Eso decían algunos convencionales que no se habían pronunciado antes. Dicen que se daña la confianza, la legitimidad. Obviamente que ya está establecido que en la Constitución la única forma de que se pueda renunciar es a través de una enfermedad inhabilitante y por tanto saben que hay un vacío, pero si de ellos dependiera o decís que dependiera de la ética o de lo conveniente para la convención, entonces sería conveniente, podría ser apaciguador, como decía Agustín Esquella, que Rodrigo Rojas no siguiera participando entonces de la Convención Constitucional. Escuchemos algunas reacciones de lo que dijeron hoy sus propios compañeros respecto al caso Rojas Vade. Nosotros como mesa decidimos que teníamos que presentar o dejar en manos de la justicia para que se investigaran si es que correspondía algún tipo de algún hecho ilícito, principalmente por lo que todos ustedes ya saben. No nos corresponde el juicio moral, solamente atenernos a los hechos y que sea investigado como corresponde. Son los mecanismos que se están viendo. La convención tiene un ámbito de acción y hay cosas del caso de Rodrigo Rojas que exceden al ámbito de acción que tiene la propia convención. ¿Creen que en torno a todo lo que pasa con Rodrigo Rojas siga en la convención? Pucha, yo creo que eso, bueno, veremos los mecanismos. Creo que... Más allá de los mecanismos de ética, pero no lo que ha pasado, sí, éticamente. O sea, yo preferiría que no, pero esa es una opinión personal. Ahora, que eso se pueda hacer, yo no lo tengo tan claro. Ha sido un episodio vergonzoso, grotesco desde mi punto de vista. No tanto ni solo por el protagonista de este escándalo, que básicamente es un care raja como lo ha habido siempre y lo seguirá habiendo en la historia de la humanidad, sino que más bien por la triste reacción, creo yo, de muchos convencionales y de algunas personas de la mesa directiva también. Espero que sea justamente las instituciones las que decían este tipo de cosas. No me parece de buena leche que sean los pares los que estén pidiendo renuncia. Lo encuentro eso de muy mal gusto. Bien, eso es, Mati. ¿Cuánto podemos informar respecto a lo que sucedió aquí en relación al caso Rojas Vade? Reacciones en general condenando lo que sucedió, no justificándolo. Algunos de todas maneras empatizaban por los costos humanos que tiene en lo personal para él, para su familia, para los convencionales que son cercanos, para los pacientes que sufrieron de cáncer y se vieron engañados por esta mentira. Hay de todo aquí en la Convención Constitucional y, como yo te decía, este tema de reglamento le añade un poco más acción aquí lo que está pasando en el ex Congreso Nacional. Probablemente hoy día se va a extender bien largo el tema de la discusión del reglamento, porque se van a considerar todas las horas perdidas durante la mañana, así que yo estimo que 9 de la noche probablemente sigamos aquí en el ex Congreso Nacional.
Lo siento tanto por ti, Josefina de la Fuente, pero gracias por toda la información. Nos imaginamos además que el fin de semana va a servir un poco para poner paños fríos, para bajar el calor de la conversación y poder votar entonces el próximo martes ya más tranquilos. Así que, bueno, seguimos en contacto. Por cierto, José, hasta cualquier instante, que estés bien. Nos vemos.